Soy el Dr. Francisco Javier Gómez Clavelina y trataremos en esta presentación las transformaciones de la educación médica en los siglos XX y XXI. Durante el siglo XX y en la actualidad, la educación médica ha sido objeto de un debate curricular que considera las características de la práctica médica, los avances científicos y tecnológicos, los perfiles educacionales y las competencias profesionales, las certificaciones de las escuelas de medicina, las orientaciones pedagógicas internacionales y la problemática de los servicios de salud. Todos estos elementos, en un debate, destacan tres grandes transformaciones en la educación médica. La primera transformación le llamaremos las consecuencias del informe Flexner. El documento conocido como el informe Flexner, que se publicó en 1910, es el producto de la visita que durante 18 meses llevó a cabo Abraham Flexner a las 155 escuelas de medicina de Estados Unidos y Canadá. El informe tiene dos partes perfectamente definidas. En la primera de ellas se presenta un análisis histórico y teórico de la educación médica y se establecen recomendaciones para organizar los planes de estudio, destinando los 2 primeros años a la enseñanza de las ciencias básicas y los 2 últimos a la enseñanza clínica. Adicionalmente, se tocan aspectos con financiamiento de la educación médica, de las así llamadas sectas médicas, de los consejos estatales de certificación, de los estudios de posgrado y de la educación médica para las mujeres y para la población de raza negra. Me llamó mucho la atención esto que señala Flexner como sectas médicas, que en aquella época se consideraban así a los grupos de profesionales de la salud y médicos que en general se habían hecho algo parecido a lo que hoy llamamos asociaciones, en relación sobre todo con aspectos más de carácter laboral y social que de carácter académico, y por eso es que de alguna forma Flexner les llama sectas médicas. En la segunda parte de este informe se presenta una descripción de cada una de las escuelas y el análisis estatal que he mencionado. El informe planteó una reestructuración de la educación médica que incluyó el cierre de las escuelas que no reunían las condiciones mínimas pertinentes para impartir la enseñanza y el fortalecimiento de las que podían consolidarse o mejorar. Los principales elementos analizados durante su recorrido fueron los requisitos de admisión de cada escuela, el número de estudiantes que ingresaban, la manera en que se llevaba a cabo la enseñanza, los laboratorios con que contaban y su equipo, en qué consistía la práctica clínica y la fuente y cantidad de recursos financieros. Los hallazgos de Flexner mostraron que se tenía un exceso de escuelas de medicina, muchas de ellas con una calidad educativa inapropiada. Como consecuencia, había una gran cantidad de médicos mal capacitados y también mal distribuidos geográficamente. En el informe se recomendó a las escuelas que acreditaran su calidad y se afiliaran a universidades que les proporcionaran un sustento académico. En la enseñanza y en la atención médica, se enfatizó la conveniencia de contar con bases sólidas en las ciencias básicas. Se privilegió la enseñanza en laboratorios. En la clínica, se recomendó contar con la asistencia de cada especialidad y la enseñanza en los hospitales con profesores clínicos, contar con un determinado número de camas por estudiante y se otorgó menor valor a la enseñanza para la atención ambulatoria. Todas estas recomendaciones dieron por resultado un modelo de enseñanza de la medicina que resaltó la dimensión biológica de la enfermedad y la atención al individuo basada en la departamentalización o territorialidad del conocimiento y la especialización de la práctica médica. De esta manera,
Se promovió la incorporación y modernización de las ciencias básicas preclínicas y el desarrollo de una infraestructura biomédica. Sin embargo, cabe mencionar que se dejó de lado los aspectos de medicina preventiva y la medicina integral y comunitaria. La segunda transformación. El aprendizaje basado en problemas surge en 1969 en la Universidad de McMaster en Canadá, con el propósito de mejorar la enseñanza de la medicina, principalmente para facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos en clase, con el propósito de solucionar problemas reales de la práctica médica. Norman y Smith la definen como un método instruccional que provee al estudiante de conocimientos para la solución de problemas. Las principales metas y estrategias del ABP son facilitar y promover la adquisición de conocimientos significativos como la integración del conocimiento, la aplicación de los conocimientos básicos a problemas clínicos, el desarrollo de la adquisición de destrezas para la solución de problemas, incluyendo el razonamiento clínico, aprender a trabajar en grupo y capacitar para el aprendizaje independiente a lo largo de la vida. Las metas del aprendizaje basado en problemas se alcanzan porque al trabajar de manera sistematizada un problema y con bases en la psicología cognitiva y constructivista del aprendizaje, se puede estimular la motivación de los estudiantes, así como la posibilidad de que transfieran los conocimientos a nuevas situaciones o problemas. Howard Burroughs enumera 6 categorías sobresalientes del aprendizaje basado en problemas en la formación del médico. Este modelo educativo está centrado en el estudiante. El aprendizaje se lleva a cabo en pequeños grupos de estudiantes. El papel de los profesores es el de guía o facilitadores. Los problemas son estímulos eje para propiciar el aprendizaje, y los problemas son el vínculo que permite el desarrollo de las habilidades de razonamiento clínico para resolverlos. Y, por último, la nueva información se adquiere a través de un proceso autorregulado e independiente. Esta estrategia o modelo representa un cambio positivo que considera elaboraciones intelectuales complejas y críticas al construir y plantear problemas desde un marco reflexivo e interdisciplinario. Crea interacciones más horizontales entre profesores y estudiantes. Desarrolla una nueva práctica y filosofía del trabajo colaborativo. Acerca a los estudiantes al contexto social y asistencial de la medicina y propicia la autonomía de los estudiantes. Una muy buena parte y buen ejemplo de la aplicación de este modelo de enseñanza lo vemos en el Plan Único de Especializaciones Médicas que inicia en el año de 1994 bajo la dirección de la propia Facultad de Medicina y con el doctor de la Fuente al frente de esta institución. De tal manera que en su momento este Plan Único de Especializaciones Médicas pues estaba muy a la par del modelo de enseñanza más reciente que había en ese entonces. Llegamos por fin a la tercera transformación. Las metas del aprendizaje basado en problemas. Fue un avance importante y como consecuencia aparece después la llamada enseñanza por competencias. Su historia se remite a diversos antecedentes. En Ginebra, en 1994, la Organización Mundial de Salud y la Comisión Educativa para Médicos Graduados Extranjeros
establecieron el núcleo de los estándares universales de la profesión médica para una práctica profesional de calidad en cualquier parte del mundo. Esta propuesta se identifica internacionalmente como los requerimientos globales mínimos esenciales, o GMER por sus siglas en inglés, y que fueron creados por el Instituto para la Educación Médica Internacional y publicados en el año 2003. En 1999, la reunión de Bolonia agrupó a 29 países europeos para identificar un marco común para las titulaciones, un sistema de movilidad de estudiantes, profesores y profesionales con créditos compatibles, así como el fortalecimiento de la calidad de enseñanza con base en competencias. Esto es realmente muy trascendente, porque recordarán ustedes que en esa época es que precisamente surge la Unión Europea. Y en esta Unión Europea, cada uno de los países que estaban participando tenía sus propios modelos y sus propias formas de enseñar la medicina. De tal manera que había algunos que seguían manteniendo otros elementos incluso hasta tradicionales de la enseñanza y que no uniformaban la capacidad profesional de los médicos que había en cada país. Era difícil entonces que un médico que se hubiera graduado en Francia pudiera dar atención médica en Italia o en Alemania o en Inglaterra, puesto que independientemente del dominio de los idiomas, también se practicaba la medicina con principios heterogéneos. Y esa fue uno de los móviles más importantes para tratar de crear un modelo que fuera lo más actual posible y que además unificara la manera en la que se enseña la medicina en estos países. En cuanto a la educación médica, en 1998, el Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Posgrado, o ACGME por sus siglas en inglés, elaboró un proyecto para mejorar las habilidades de los médicos residentes mediante dominios de competencia general y sus componentes constitutivos. En 2001 se creó el proyecto Tuning con el propósito de sintonizar las estructuras educativas en Europa. Se propició el diálogo entre las universidades para llegar a consensos en las metas de educación superior y establecer congruencia entre las estructuras educativas y las demandas de la sociedad. La propuesta Alpha Tuning para América Latina se creó en el 2004 con la participación de diversos países latinoamericanos y se dirigió a diversas disciplinas. En el caso de la medicina, se inició en el 2005 y se establecieron las competencias genéricas y específicas con el propósito de obtener un objetivo transparente y concreto para cada escuela de medicina, construyendo así el perfil de un médico que no solo se dedicara a atender la enfermedad, sino a prevenir su aparición y promover estilos de vida saludables en el individuo y en la comunidad. En el caso de México, la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina, la ANFEM, publicó en el 2008 el perfil de competencias del médico general mexicano, en el que se logró integrar la exigencia internacional que acabamos de ver con los proyectos Tuning y las exigencias de la ACME, con los requerimientos de la sociedad. En su publicación se presentan 7 competencias fundamentales integradas en un mapa no jerárquico. Este perfil estableció un estándar, así como el punto de partida para que las universidades transformaran su sistema de enseñanza. Como ustedes ven en esta diapositiva, este documento del perfil de competencias del médico general mexicano también fue conocido como la Declaración de Zacatecas, porque en esa época esta asociación se reunió allí finalmente en Zacatecas para dar origen a este documento importante
que marca pautas precisamente de cómo es que en nuestro país se identificaron estas 7 competencias. Aquí hay un diagrama que, como ustedes ven, tiene una forma más o menos hexagonal, pero que incluye 7 casillas y cada una de ellas establece o señala lo que es alguna de las competencias del médico general. No voy a entretenerme en dar lectura a este documento, aunque sería, claro, muy meritorio que en un momento dado se pudiera hacer. Acá vemos que la Facultad de Medicina de la UNAM presenta en el 2010 su plan de estudios nuevo, con un enfoque educativo mixto, con una estructura por asignaturas y competencias de egreso. ¿Por qué le llamo mixto a este plan de estudios? Porque recordemos que el informe Flexner dio por resultado esa departamentalización de las disciplinas que de alguna manera participan en el desarrollo del conocimiento que debe tener un médico. Y estos departamentos a su vez manejan asignaturas que les son conferidas para que de esa manera se puedan establecer las asignaturas, la temática de lo que los alumnos deberán tocar. De hecho, la distribución desde el punto de vista organizacional y legal jurídico está hecha en departamentos, de tal manera que pues existe el departamento de anatomía, de embriología, de bioquímica, de biología celular o histología que era anteriormente, y como consecuencia en cada uno de esos departamentos hay asignaturas que se incluyen dentro del programa, y cada una de estas asignaturas a su vez pues estaba diseñada o se pensó diseñarla por competencias, lo cual fue un logro muy importante, ya que ninguno de los profesores que se encontraban en la Facultad de Medicina en ese entonces pues había recibido o había sido o había vivido la enseñanza de la medicina a través de este enfoque por competencias. Y como consecuencia, pues hubo, como en todo, resistencias, hubo profesores que no lograban comprender cómo es que después de N número de años de estar enseñando su asignatura de una determinada manera, ahora tenían que identificar las competencias del médico y ver cómo integraban esos conocimientos de esa asignatura en lo que se entendía como competencias del médico. En esta tabla se presentan las semejanzas de las propuestas nacionales e internacionales de las competencias en medicina. Observen ustedes que aquí tenemos los requerimientos globales mínimos de los que hablamos hace algunas diapositivas, lo que es el perfil del médico general mexicano y las competencias que se obtuvieron en el documento de Zacatecas, el Consejo de Acreditación para la Educación de Posgrado en Medicina, la ACME, que dijimos que surge fundamentalmente en los Estados Unidos, el proyecto Alpha Tuning para América Latina y lo que la propia Facultad de Medicina de la UNAM considera como competencias que debe cumplir el médico general. Y los conceptos, aunque difieren de alguna manera en la redacción y en los términos, el número de palabras que se utilizan, pero de alguna forma se encontró la concordancia de cada una de las competencias que se establecían en estos documentos internacionales para que así el plan de estudios de la Facultad de Medicina tuviera congruencia con la corriente educativa más moderna. En esta otra diapositiva, pues acabamos de ver todas las competencias y los términos que se están señalando y que ustedes pueden consultar en esta bibliografía, que es del libro de los doctores Sánchez, Lifshitz y Martínez, que podemos ver en el libro. Se llama Educación Médica, Teoría y Práctica, está en el capítulo 12, de tal manera que pues ahí ustedes lo podrán ver con todo el detalle que merece.
Pero en el mismo año 2010, la comisión de Lancet llevó a cabo un diagnóstico mediante el cual se identificó que las grandes contribuciones y avances para el desarrollo de la salud no impactaban de manera satisfactoria a la educación y la atención en salud, debido a que no estaban modificando las estrategias de acción y de enseñanza de acuerdo con la nueva realidad. Debido a esto, la Comisión promovió un movimiento social global transformativo con la participación de educadores, estudiantes, trabajadores del área de la salud, grupos de profesionales, universidades, fundaciones y todos los involucrados en el área de la salud para mejorar los sistemas educativos y de servicios de salud. Debo hacer notar que Lancet y la comisión que se formó fueron respaldados financieramente por muchos grupos internacionales y Lancet pues es, como todos hemos escuchado muy seguramente, una de las revistas de mayor prestigio y circulación en el área de las ciencias médicas y de la salud, y como consecuencia de ello surge este documento que escribe el doctor Frank y el doctor Chen para hablar sobre estos aspectos, en donde hablaban de esa incongruencia que existía entre las necesidades de las diversas sociedades a nivel mundial y la forma en la que se estaba enseñando la medicina. Y con esto refuerzan con mucho la necesidad de hacer el cambio de los planes de estudio de las escuelas de medicina y en las universidades para formar médicos a través de competencias. Con base en este enfoque que acabo de mencionar, las competencias, se recomendó a las escuelas de medicina romper con el aislamiento de los profesionales para lograr una educación interprofesional con mejores relaciones de comunicación y colaboración para formar equipos eficaces. Asimismo, se invitó a promover un nuevo profesionalismo que utilice las competencias como criterios objetivos de clasificación de los profesionales de la salud, que además desarrolle una base común de valores en torno a la responsabilidad social. Noten ustedes que este comentario o esta recomendación que hace la Comisión de Lancet ya señala incluso la presencia del desarrollo de las profesiones de la salud en derredor de un enfoque interdisciplinario, es decir, una interrelación profesional que permita formar equipos de salud que sean acordes a la solución de los problemas que se presentan en las comunidades a las que sirven. Esto, de alguna forma, también es un punto que está unido a los elementos de competencias y que ya en este informe que acabo de señalar, el informe del Comité para Profesionales de la Salud de Lancet, se está notando. El cambio curricular basado en el enfoque por competencias ha permeado en muchos países, cuyas instituciones y universidades han tomado el reto de desarrollar propuestas para la planeación, enseñanza y evaluación del currículum por competencias, tanto en el pregrado como en el posgrado de medicina. Hay muchísimas publicaciones de los esfuerzos en países como Estados Unidos y Canadá, en donde sus consejos de acreditación nacionales han implementado los criterios de las competencias para el posgrado de la educación médica. En la Unión Europea, y como parte del proceso de Bolonia, se ha requerido que todas las escuelas de medicina establezcan de manera clara y precisa las competencias de los currículos de pregrado. Aquí está una fotografía que tomé del documento de Lancet y está en la parte de abajo de la diapositiva la referencia por si ustedes quieren consultar. Los enfoques basados en competencias para preparar profesionales pues no son nuevos. Tienen ya 60 años o más. Aunque se hizo hincapié en los objetivos del programa y objetivos articulados en la obra de Tyler, que está aquí a la izquierda de la diapositiva, y que fueron ampliamente adoptados a principios del siglo XX,
Otros, la gran mayoría, rechazaron el consiguiente enfoque en el proceso a expensas de los productos finales del programa, la educación basada en resultados. Nótese que ya en ese entonces, la publicación hecha en 1949, ya establecía la educación basada en resultados o en productos. Pero en inglés, pues sus cifras son del Outcome-Based Education. Y como consecuencia, el enfoque de la enseñanza de la medicina cambia, en donde se establece como principio elemental qué es lo que nosotros queremos lograr al enseñar una profesión. Queremos lograr profesionales que sean capaces de satisfacer las necesidades de atención de la salud en las poblaciones a las que sirven. Y como consecuencia de dar inicio en la pregunta a qué es lo que necesitan saber, manejar, dominar estos profesionales de la salud para lograr eso, es que se establece un orden distinto al que se tenía anteriormente. ¿Cuál era ese orden distinto? Pues era un orden basado más que nada en la visión enciclopédica del conocimiento, en la que pues con todas estas áreas departamentalizadas de la enseñanza de la medicina, en las ciencias básicas y en las ciencias clínicas, pues llegaba el momento en el que el alumno de medicina tendría que aprender todo lo que se daba en cada una de esas asignaturas bajo un currículum muy amplio, en el que se tenía la esperanza de que muchos de estos conocimientos adquiridos pudieran ser aplicados cuando ejercieran su profesión. Es decir, de ese gran acervo obtenido del análisis de todas las disciplinas participantes en la formación de los médicos, pues se aspiraba a que el médico pudiera optar por tomar de esos conocimientos que tiene en su memoria, para tratar de, a través de esos conocimientos, resolver los problemas de salud que se le presentaran enfrente. Y esta visión basada en resultados es exactamente un enfoque inverso, es decir, partimos del logro para identificar cuáles son los elementos de conocimientos, habilidades, actitudes que requiere un profesional. Así pues, entonces, la OBE o Outcome Based Education se focalizó en el alumno y los resultados del programa, y no en las formas y procesos para lograrlos. Mientras que los criterios tradicionales se organizaron en derredor de los objetivos del conocimiento, con tendencia a enfatizar los procesos instruccionales independientemente del producto del programa, la OBE tomó la posición opuesta. Los resultados guían todas las decisiones y los procesos curriculares son secundarios, es decir, son dependientes de esas decisiones. Esto lo describe muy claramente Harden en 1999. Y en este contexto, los enfoques curriculares basados en competencias pueden ser vistos como un tipo de OBE. Los currículas basados en competencias se han utilizado en múltiples profesiones. Esto incluye no solo la medicina, incluye la quiropráctica, el trabajo social, la formación del profesorado en Estados Unidos, la farmacología y otros muchos campos de las áreas de la salud en los cuales ha permeado esta estrategia educativa. En medicina, la educación basada en competencias, o CBME por sus siglas en inglés, se ha propuesto desde hace más de 50 años. Aquí tenemos una imagen del documento que publicó el Dr. McGeoghegan en 1978, pero solo recientemente ha pasado al primer plano. Si la educación médica basada en competencias no es nueva, pues ¿por qué está atrayendo tanto interés ahora en principios de este siglo XXI? Las llamadas a reformar la educación médica han sido un tema recurrente en la literatura
y el tema de muchas propuestas desde el informe de Flexner. En los últimos años, un número de fuerzas y tendencias han dado lugar a un interés renovado en las competencias médicas. De los argumentos recientes a favor de esta corriente, han surgido 4 principios generales. Un enfoque en los resultados, el análisis en las habilidades, desinterés de la capacitación basada en el tiempo y la promoción de la centralidad del alumno. Noten ustedes estos 4 elementos que de alguna forma apoyan con mucho el desarrollo del interés que se tiene actualmente en este enfoque por competencias. Escuchemos bien, y lo repito una vez más. El énfasis en las habilidades, el enfoque en los resultados, el desinterés en la capacitación basada en el tiempo. Esta de la capacitación basada en el tiempo es esta idea que a muchos especialistas, sobre todo, llegan a considerar que ¿por qué no le aumentamos un año más a la residencia para que aprendan más los residentes? Y es que no es el número de años del curso de la especialización lo que lo va a hacer mejor especialista, sino es la calidad del programa y el desarrollo operativo del programa de enseñanza y aprendizaje, que es lo que los va a hacer realmente competentes. Entonces, vean que estos aspectos que estoy señalando se han cada vez tornado en elementos esenciales de el por qué se busca la enseñanza a través de competencias. En esta tabla presento un resumen de los elementos que incluyen cada uno de los principios que acabo de señalar. Y se habla, por ejemplo, aquí al principio, como vemos, centrarse en los resultados. Y se describe señalando que no todos los currículos actuales definen explícitamente los resultados deseados. No todos los currículos actuales abordan todos los resultados deseados. No todos los planes de estudio actuales evalúan o aseguran que los graduados hayan adquirido todas las habilidades necesarias. En las profesiones de la salud, los puntajes de evaluación no deben ser compensatorios de un dominio a otro. Por ejemplo, un excelente conocimiento no compensa las deficientes habilidades de comunicación. Es decir, todos estos aspectos que describen qué significa centrarse en los resultados son los que dan mayor respaldo al por qué conviene que nuestros programas de educación estén basados en competencias. Aquí ustedes pueden ver esto y lo pueden revisar. Yo hice la traducción de este artículo de Frank y Tenkate, publicado en el 2010, en donde se analizan efectivamente cada uno de estos aspectos que he mencionado. La explotación del poder de las tecnologías de información para el aprendizaje a través del desarrollo de evidencias, la capacidad de recolección y análisis de datos, la simulación y pruebas, el aprendizaje a distancia, la conectividad colaborativa y la gestión del incremento del conocimiento son elementos ineludibles en la formación actual de los profesionales de la salud. Las universidades e instituciones similares tienen que hacer los ajustes necesarios para aprovechar las nuevas formas de aprendizaje transformador que ha sido y hecho posible la revolución de la tecnología, yendo más allá de las tareas tradicionales de transmitir información a la función más desafiante de desarrollar las competencias para acceder, discriminar, analizar y utilizar el conocimiento. Más que nunca, estas instituciones tienen el deber de enseñar a los estudiantes a pensar creativamente para dominar grandes flujos de información en la búsqueda de soluciones. Los modelos para la educación médica van a seguir evolucionando.
No sabemos si lo que hoy estamos hablando de competencias tenga una evolución ulterior y que dentro de una década o dentro de 20 años más, ya esto que estamos señalando en este momento sea modificado o sea cambiado por algunas otras estrategias que surjan a través sobre todo del desarrollo tecnológico educativo. Los modelos y estrategias para la educación médica van a seguir evolucionando, decía yo, y se requiere un fuerte impulso a la investigación en educación médica que permita evidenciar los avances, los logros, los avatares, lo que funciona y lo que no, en la búsqueda de formar profesionales de la salud con desempeño de excelencia para los beneficiarios de su propio ejercicio profesional, que son, finalmente, sus pacientes. Agradezco mucho a todos ustedes el que hayan escuchado esta plática.